Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? A ver, vamos a ir viendo diferencias para ir captando lo que tratamos de decir. Y ya van a ir entendiendo hacia dónde voy. Porque yo creo que en el ministerio juvenil, nuestro gran error ha sido que ha sido un ministerio más centrado en la moral que en la ética. O sea, le hemos dicho más a los jóvenes qué hacer, qué no hacer, con quién ir, con quién no ir, no debe comportar, si puede ser así, no puede ser así, si puede tener el cabello largo o no, cómo te debes decir, te debes maquillar, con quién no voy a andar, con... O sea, tenemos, la Biblia dice, no son así yugo desigual, pero nosotros vayamos construido nuestro manual de yugo desigual así. ¿No? Entonces, y nos hemos centrado básicamente, nuestro trabajo juvenil se ha centrado más en comportamientos y conductas, decirle qué es bueno, qué es malo, que en grandes principios rectores de la vida. Miren, les doy un ejemplo. Cuando un joven agarra y dice, a ver, pastor, digo, ¿por qué no puedo ir a una discoteca a bailar con mis amigos? Ok, esa es una pregunta de orden moral o ético. Moral, porque es una conducta concreta, ir a una discoteca. ¿Me dejo entender? Está en el campo de la moral. Pero cuando él dice, ¿por qué? Él lo que está preguntando es que, ¿cuál es el principio ético que está detrás de esta conducta moral? A ver, ¿en qué ofende la santidad de Dios? O sea, si yo tengo un quinceañero y bailo del Danubio Azul con mi... Explíquenme. O sea, ¿cómo? O sea, ahora, tenemos que decir que, aunque lo hemos independizado, realmente están conectados. Porque ética es un principio, pero todos tenemos que vivir en el mundo de conductas y comportamientos. Todos tenemos que tomar decisiones morales en la vida. Pero el gran problema del mundo evangélico, y era el gran problema de los fariseos, es que los fariseos habían desconectado su moral de la ética. Ese era el gran problema, ¿no? Y cuando uno desconecta la moral de la ética, entonces la moral pierde su sentido, porque la ética le da ¿qué? Racionalidad, sentido, lógica. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué hacer esto es valioso? Entonces, cuando un joven agarra y hace una pregunta moral, el líder juvenil sabio, frente a una pregunta moral, no da una respuesta moral. Un líder juvenil sabio, frente a una pregunta moral, da una respuesta ética. Y a veces nosotros no estamos preparados. El joven viene y pregunta, ¿pero por qué no puedo ir a la discoteca? Tú no puedes ir a la discoteca porque Dios lo odia, porque es pecado, porque al pastor no le gusta y porque aquí no lo practicamos. Frente a una pregunta moral, estoy dando una respuesta moral. No le estoy dando el principio ético que está detrás de ese comportamiento. Y no se lo doy porque yo mismo lo sé. Hasta a mí me gustaría acompañarte a la discoteca si pudiera. Pero yo lo he asumido porque así me lo han enseñado a mí también. Pero ni yo mismo entiendo por qué no. ¿Me dejo entender? Solo hemos reproducido de generación en generación un comportamiento y el gran problema es, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, la ética, los principios y valores éticos son eternos. Son eternos. No cambian. ¿Y saben por qué son eternos? Porque los principios éticos están asociados al carácter y al ser de Dios. El amor es un principio ético. Nunca va a cambiar. La compasión, la justicia, la verdad, la misericordia. Nunca van a cambiar, van a ser siempre valores y principios reguladores de la vida. ¿Y por qué enfatizo el hecho de que están asociados al carácter y al ser de Dios? Porque no están directamente conectados con la Biblia. Yo sé que eso es un poco difícil de entender. O sea, no están directamente, sí están conectados a la Biblia en la medida que la Biblia me da a conocer el carácter y el ser de Dios.
¿Por qué? Porque hay gente que cree que la ética está asociada a los textos, ¿no? Y entonces hay hermanos que dicen, pero la Biblia dice. Hermano, le digo yo no dudo que la Biblia lo dice, pero la manera en que tú lo estás aplicando niega el carácter y el ser de Dios que dio la Biblia. No hay compasión, ni amor, ni justicia. O sea, entonces no basta decir, pero la Biblia dice. Hermano, eso fue que entonces nuevamente cuando le damos valor autónomo a las palabras de las Escrituras y la desconectamos del Dios que la dio y le damos vida propia, eso es muy peligroso. Estamos moviendo en el corazón del fariseísmo. Jesús dijo, oíste que fue dicho. El gran problema de los fariseos es que convirtieron la palabra de Dios en dichos. Y un dicho es algo como un refrán que tiene vida propia en sí mismo. Se desconecta de la persona que lo dijo. Ya no importa quién lo dijo, lo que importa es el dicho. Y el gran desafío de Jesús es, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y Jesús volvió palabra de Dios lo que los fariseos habían vuelto dichos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El mundo juvenil, no, eso no es el yugo desigual. Eso suena más a dicho que a palabra, por la manera en que lo aplicamos y lo vivimos, ¿no? Entonces son eternos, no cambian, porque están asociados al carácter y al ser de Dios tal como se revela en las Escrituras. Pero vuelvo a repetir, hay manera de aplicar las Escrituras que pueden negar el carácter y el ser de Dios. Los fariseos eran el mejor ejemplo. Miren cantidad de escrituras que aplicaron, pero totalmente contrarias al Dios de compasión, misericordia, amor y verdad. Ok, en cambio, las conductas y los comportamientos cambian. Cambian en el tiempo. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntarle a las chicas aquí. A ver, ¿cuántas de las chicas que están aquí están vestidas de manera decorosa como ordenan las Escrituras? A ver, tú, ¿estás vestida decorosa o no? A ver, ¿tú, estás vestida decorosamente? ¿Tú? ¿Estás vestida decorosamente o no? Bueno, para mí sí. Pero si yo las pusiera vestidas así, en este mismo seminario que está cumpliendo 80 años, 50 años atrás, todas ustedes hubieran sido definidas, ni siquiera les hubieran dejado entrar por la puerta de este seminario. Mundanas a morir. Hubieran sido, estarían vestidas de manera indecorosa 50 años atrás. Ahora, el principio del decoro no cambia, porque está asociado a un Dios que ama lo bello y lo hermoso, y lo bello y lo hermoso tiene que ver con el decoro. Pero la manera en que cada generación entiende qué es lo decoroso y lo traduce en comportamientos concretos cambia. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, otro elemento importante, por decir, a veces, miren, frente a un principio ético, pueden haber varias respuestas morales, y no solo una, varias. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Pablo enseñando acerca de comer o no comer la carne sacrificada a los ídolos? ¿Comer o no comer carne sacrificada a los ídolos está en el campo de qué? ¿De la moral o la ética? La moral, conducta concreta. ¿Como o no como la carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Y Pablo dice, mire, hay un solo principio ético. Y Pablo habla del fuerte y el débil, ¿no? Pero él dice, ¿cuál es el principio ético? Que tanto el fuerte como el débil, los dos quieren agradar a Dios. Y agradar a Dios es el gran principio ético. Para algunos, agradar a Dios va a implicar comer. Para otros, agradar a Dios va a implicar un mismo principio ético. Tiene dos conductas morales
morales distintas. ¿No? Entonces, ¿cierto? Para los sectores que vienen de las iglesias populares, sobre todo de tradiciones pentecostales, claro, las formas externas dicen mucho de lo que hay en el interior. Y por ello regulan mucho las formas de vestimenta, maquillaje, bueno, muy machista porque cae mucho sobre solo mujeres, ¿no? Más que sobre hombres, pero en cambio las iglesias carismáticas de sectores altos, ¿cómo tú estás vestido? No me dice nada acerca de si eres cristiano o no cristiano, más santo o menos santo. O sea, no me dice nada, me dejo entender. Entonces, para vivir una vida agradable a Dios es para ricos, para pobres, para iglesias, pero cada uno vive ese principio de maneras distintas. Ese es el problema entre generaciones. ¿Por qué las generaciones mayores tienen problemas con las generaciones más jóvenes? Porque no han aprendido a diferenciar en moral y ética. Para mí, ya como mayor, yo veo a mis hijos, para mí lo importante no es que mis hijos quieran vivir mis mismas conductas morales que yo viví cuando tenía 20 años. Y no iba a fiestas, y no bailaba, y no tomaba, ¿no? Que era parte del código evangélico. Para mí lo importante es que mis hijos quieran vivir los mismos principios de Dios, aunque sus comportamientos morales sean distintos a los míos. ¿Ok? Aquí ubicamos lo evangélico. Aquí ubicamos lo cristiano. Hay que aprender a diferenciar, ¿no? Entre los grandes principios cristianos y la manera evangélica de vivirlos. No es igual. O sea, nosotros los hemos casado como si fueran iguales. ¿Cuál es el gran principio evangélico? Debemos ser generosos. Generosos. ¿Cuál es el principio evangélico? El principio evangélico, el diezmo. Bueno, yo soy cristiano y soy evangélico y doy el diezmo. Estoy diciendo que el diezmo no agota. Lo que la vida nos invita es a mostrar día tras día que mamón no es nuestro Señor. A ser desprendidos y generosos. ¿Okay? Lo evangélico se centra en cuánto doy. El diezmo. Lo cristiano se centra con cuánto me quedo. ¿Y qué hago con lo que me quedo? Es diferente. ¿Okay? Entonces, lo cristiano es que hay que adorar a Dios. Lo evangélico, hay que ir todos los domingos a las 10 de la mañana. Bueno, está bien. Quien es cristiano y es evangélico, vive las dos cosas. Lo cristiano son los principios, lo evangélico es el aterrizaje. O sea, como yo vivo esos principios y lo convierto en normas y conductas, concretas y específicas. Y les digo, a mí me ayudó mucho la crianza de mis hijos. Porque yo entendí claramente que mi responsabilidad no era hacerlos evangélicos. Mi responsabilidad era, si ellos quieren vivir los principios cristianos dentro de un marco evangélico, es decisión que ellos tomarán en algún momento. ¿No? Entonces, lo cristiano es que bueno, no hay que emborracharse ni tomar alcohol en exceso. Lo evangélico, ni moderadamente, sobre todo en algunas como la mía, ¿no? Discurso para afuera, porque para adentro es otra cosa, pero bueno. Entonces, en la Biblia no vas a encontrar ni moderadamente, ¿no? Tenemos que distorsionar muchos textos. La Biblia no tiene problema con el uso moderado, sabio y prudente del vino. Pero también las iglesias evangélicas dicen, ¡ni moderadamente! Ok, ya, yo soy evangélico y lo asumo, ¿no? Entonces, el evangélico no bailarás en discoteca. No, pero lo cristiano no. La vida es la vida y el Dios de la vida está por muchas partes. Voy a disfrutar la vida. Pero está bien. Yo, o sea, lo que trato de decirles es, yo no tengo problema. Yo no solo he decidido ser cristiano. Yo he decidido ser cristiano y evangélico. Y por lo tanto, asumo las maneras evangélicas de vivir la fe cristiana. Pero no las caso. No hago lo mismo. Entiendo que pueden haber otros que quieren vivir esos mismos principios cristianos de una manera distinta. ¿No? Hay unos católicos extraordinariamente comprometidos con su fe y viven su fe fuera de los marcos evangélicos. ¿No? Y está bien.
no está casado con el evangélico tampoco. ¿No? Pero es una manera básica de vivir la fe. Y está bien. ¿No? Entonces, estos son elementos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de empezar nuestro trabajo con los jóvenes. ¿Okay? Entonces yo siento que muchos líderes juveniles o pastores mayores, el gran problema es que no quieren, o sea, no están centrados en que sean cristianos. Están centrados en hacerlos buenos y pareciera que es lo evangélico, tradicional, tal como se ve. Para mí es fabuloso, ¿eh? Yo lo disfruto. Pero para la generación de jóvenes está agotado. Vaya a un culto de domingo. ¿Por qué sacan a los adolescentes del culto del domingo en la iglesia? Ese culto está agotado. O sea, no tiene nada que decirles. Yo lo disfruto, o sea, me paro en ese culto de adultos y canto mis himnos y el piano y esto y no. Ahí. Pero yo veo a mis hijos, ese culto ya está caduco. No tiene nada que decirles. ¿No? Entonces Dios no les habla en ese culto. Y sabiamente lo sacamos. Entonces, y yo siento que muchas de nuestras formas evangélicas también ya están bien caducas para ellos, ¿no? Cuando nosotros no teníamos ese ministerio, por ejemplo, de adolescentes, aparte del culto, yo tenía que tener en claro esto. Yo decía, yo quiero que mi hijo adore a Dios, que oiga su Dios. Pero si lo llevo y lo obligo a ir al culto del domingo, un culto construido para adultos, se aburre, físicamente va a estar ahí, pero su corazón no va a estar ahí. Yo prefería decirle a mi hijo, mira, vamos, tengo esta página web, aquí vas a encontrar unas conferencias de 20 minutos de Numa, nos hemos encontrado conferencias de Numa, son muy buenas, de Numa, 15-20 minutos para jóvenes extraordinarios, ¿ok? Mira la conferencia, ¿no? De Numa, luego yo vengo y compartimos. Porque yo quiero que adore, que oiga la voz de Dios. O sea, el formato de día domingo, bueno, en buena hora si el formato le habla. Pero eso no es lo único, ¿verdad? O sea, adorar a Dios no solo significa ir los domingos a ir a un culto. A mí ese culto me fascina, lo íntimo para mis hijos. ¿No? ¿Me dejo entender? Por eso es muy importante aprender a diferenciar entre moral y ética. Están conectados. ¿Ok? Están conectados. El gran problema es cuando los divorciamos y centramos entonces nuestra pastoral y nuestro trabajo en la moral. Y ese es el gran problema con la pastoral jurídica hasta aquí. Muy moralista, poco ética. ¿Okay? Ahora sí, con esto en mente, veamos ahora sí el joven rico. Van a darse cuenta cómo el texto cobra una luz impresionante. Bien, lo leo. 18 en adelante. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, y este es el joven rico, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyéndolo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? Muy bien, leamos esta historia desde el parámetro de moral y ética. A ver, de un primer momento, ¿cómo entendía la vida cristiana el joven rico antes de encontrarse con Jesús? ¿Cuál era para él el corazón de la vida cristiana? La moral. Cumplir mandamientos. Y esa es la imagen que nosotros hemos proyectado, ¿no? Entonces, que el corazón de la vida cristiana, desde la perspectiva de la moral, consiste en cumplir mandamientos. Que muchos jóvenes no cristianos dicen,
nadie me va a decir esto, ya no puedo dar fiesta, ya no puedo fumar, ya no puedo hacer esto. No, eso no es para mí. Porque nosotros hemos comunicado eso realmente a la gente no cristiana, que la vida cristiana consiste en cumplir mandamientos, y así lo entendía él. ¿Ok? Ahora, no es que es malo cumplir mandamientos, pero ¿qué es a lo mucho lo que cumplir mandamientos puede hacer? Bueno, yo digo, buena gente, hermano, cualquiera quisiera tener un amigo como el joven rico, tener un vecino como el joven rico, o sea, ahora no te va a robar, no te va a matar, no te va a robar la novia, es alguien que tú puedes confiar. ¿Quién no quisiera tener como amigo un joven rico que cumple los mandamientos y que realmente se puede definir como un hombre bueno, ¿no? Por eso leí, no sé. Así que él entendía la vida como cumplir mandamientos, y él entendía la vida, que el máximo objetivo de Dios para nosotros es hacernos bueno. ¿No? Pues es buena gente. Es buena gente. Y probablemente no cumple mandamientos y es buena gente. ¿Ok? Pero en eso consiste la vida cristiana, en cumplir mandamientos para llegar a ser buenos. Eso le va a dar. Si quieres llegar a ser bueno, cumple los mandamientos. Si eso es el objetivo de tu vida, ¿para qué más? Pero mire lo que le dice Jesús. Si quieres ser perfecto. Entonces, si quieres ser perfecto, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y mira, un modelo de perfección, ¿no? ¿Cómo? No, y esa es una de las muchas palabras. Miren, ¿qué es la agonía más grande del cristiano? Para mí, es saber que he sido llamado a ser semejante a Dios y verme tan diferente. Tan diferente. Dios es santo y percibo el pecado cada vez con mayor claridad en mi vida. Dios es justo y percibo la injusticia. Dios es verdad y veo tanta mentira, ¿no? Dios es compasivo y yo tan egoísta. Dios es tan generoso y yo soy tan tacaño. O sea, saber que he sido llamado a parecerme a Dios y verme tan distinto. Esa es la agonía más grande que uno tiene por dentro. Pero si quieres ser perfecto, como tu Padre que está en los cielos, es perfecto, ¿no? Entonces, miren que el corazón de la vida cristiana, entonces Jesús le va a decir, no consiste en cumplir mandamientos. Y este es el corazón de la ética cristiana. Es, sígueme. No somos llamados a cumplir mandamientos, somos llamados a seguir a Jesús, a estar cerca de Él. Y claro, cuando le seguimos, sí, encontraremos mandamientos que cumplir. Pero el objetivo de mi vida no es cumplir mandamientos. El objetivo de mi vida es seguir a Jesús y tratar de estar cerca de Él, y lo más cerca que pueda. No, el corazón de la vida cristiana tampoco consiste en tomar la cruz, por favor. Volvería la vida cristiana, pues ya, nos volveríamos a setas y gente que disfruta del dolor. No. El corazón de la vida cristiana consiste en seguir a Jesús. Y cuando le seguimos, encontraremos cruces que tomar. Pero no importa cuánto sufrimiento esa cruz implique, por la alegría de seguirle y el gozo que me da estar cerca de Él, cualquier sufrimiento que venga por delante vale la pena. Pero no, hay que tomar la cruz. No, nunca prediques tomar la cruz si no estás predicando en el contexto de sígueme. Entonces, en la vida de la ética nosotros definimos la vida cristiana a partir del seguimiento de Jesús. Sí, habrán mandamientos que cumplir, sí, habrán cruces que tomar, sí, pero el atractivo y el gozo que nos da seguirle y estar cerca de Él hace que todo eso valga la pena. ¿Ok? Entonces, sígueme. ¿Cuál es el gran desafío entonces que Jesús le lanza al joven rico? En el contexto de moral y ética. ¿Cuál es el gran desafío que le lanza?
Ya, bueno, hay cosas que dejar. En el sígueme de Jesús, el otro tiene un lugar. Sobre todo el otro que sufre, el pobre. ¿No? En el proyecto de vida de seguir a Jesús, Jesús siempre nos va a mostrar al otro que sufre. Ok. ¿No? Pero ¿cuál es el gran desafío globalmente que Jesús le anima al joven rico aquí? ¿Ya? Pero ¿cómo lo entendemos en el marco de la moral y la ética? Que reparte sus bienes. Ya, pero ¿cómo lo definimos en torno a la moral y ética? ¿Cuál es el desafío? Que deje de centrarse en cumplir las leyes. Exactamente, que deje de vivir la vida a partir de la moral y comienza a vivir la vida con ética. Parece increíble, pero ¿qué era más fácil y más difícil? ¿Qué es más fácil o más difícil en la vida cristiana? ¿Vivir solo con moral o vivir con ética? Imagínense, si la vida solo con moral aterra a muchos, pero parece que al joven no le aterraba vivir con moral y lo hacía muy bien. Todo esto lo he cumplido. Pero cuando Jesús le presenta el desafío de vivir con ética, sintió la pecada. ¿Y qué hizo? Se dio la media vuelta y se fue. Porque vivir con ética es mucho más desafiante. Es solo vivir con moral, donde todo está escrito y es prohibido pensar. En la ética, en cada campo de la vida hay que reflexionar como el Dios de la vida, la gracia, la misericordia se hace presente. Y lo mismo veo, hermanos. Por ejemplo, todo este problema con los homosexuales. El problema de la iglesia, ¿cómo creen que ha respondido? Moralmente. Aún leo el comunicado de mi propia denominación y veo que lo que entonces veo que estamos dando una respuesta en el campo de la, cuando nuestra respuesta debe haber sido en el campo de la. Por ejemplo, en el campo de la ética, es imposible no pensar cómo la iglesia no va a responder a la problemática de la homosexualidad a partir de entender y comprender que ser homosexual es un espacio de mucho dolor y sufrimiento. El mundo está hecho para heterosexuales. Es como algo como ser zurdo en un mundo de derechos. ¿No sé cuál es zurdo aquí? Yo tengo una hermana que es zurda. Todavía es zurda. Y nosotros con a nuestro padre nos gustaba mucho ir a la casa, a cazar palomas y eso. Y íbamos con las escopetas hechas para derechos. La escopeta agarras así, y el derecho es así. Y acá hay una retrocarga, o sea, una cosa así, filuda que retrocede y bota el cartucho para que puedas tener la siguiente bala. ¿Sabes cómo lo agarró mi hermano? Así. Y cuando disparó, la retrocarga le abrió una cicatriz de aquí a acá. ¡Suá! Que hasta ahora tiene su cicatriz. Porque el mundo de la casa es un mundo hecho para derechos. ¿Me entendió? Y entonces el mundo homosexual es un mundo marcado por mucho dolor, mucho sufrimiento. Hay factores. ¿Ah? Hay factores. Sí. ¿Dónde están los, por ejemplo, el mundo homosexual es niño cuando eres joven? Es homosexual, se le ve tan lindo, ¿no? Mi esposa dice, qué desperdicio, chico, tan simpático. ¿No? Pero, ¿dónde están los homosexuales de 70, 80 años? Y no puedes ver parejas heterosexuales de 70, 80 años todavía caminando por la mano, acompañados. Es que el mundo gay no es atractivo cuando ya eres anciano. Y muchos de ellos terminan solos. Es un mundo con mucho dolor y mucho sufrimiento. ¿Cómo responder a la compasión? Nada de eso. Nada de eso. O sea, no está presente. ¿Me dejo entender? Porque no hemos respondido desde la ética. Jesús
impresionante capacidad de poder ver bondad donde todo el mundo veía maldad. Y de ver maldad donde todo el mundo veía bondad. Eso lo mataron. Y Jesús agarra y ve bondad en un samaritano, donde todo el mundo veía solo maldad. Y yo pienso, ¿no? Si Jesús hubiera estado hoy entre nosotros, yo pienso que la parábola hubiera sido contada así. Había un hombre herido en el camino, y en eso bajó pues, un sacerdote católico, un pastor evangélico, un pastor católico. Pero en eso pasó un homosexual. Y lo vio, y tuvo compasión. Y yo no estoy seguro que la parábola no hubiera sido el buen samaritano, hoy tendríamos la parábola del buen homosexual. Ese era Jesús, ¿no? Amigo de pecadores y publicanos. O sea, Jesús era amigo de los que nadie quería ser amigo. Hoy día sería amigo de ellos. No hemos respondido desde la. Hemos respondido desde la. Ahí está. Y bueno, hay muchísimos cambios de la vida. Por eso tenemos, yo creo, un gran desafío ahí, de incorporar este marco teológico de Jesús e invitar a los jóvenes pobres a dejar de comprender la vida cristiana como una vida moral. Dejar de comprender la vida cristiana como cumplir mandamientos para llegar a ser buenos y comenzar a entender la vida cristiana a partir del seguimiento de Jesús, de un Dios compasivo y misericordioso, justo y veraz, que nos invita a vivir los grandes principios de la vida en todas las realidades cristianas, ¿no? Es un gran desafío. Muy bien, entonces, dos cosas hemos aprendido hoy de Jesús y los jóvenes de su tiempo. Y podemos resumirla en dos frases sencillas. Hay que ir de las necesidades sentidas a las necesidades profundas. Y hay que ir de la moral a la ética. Miren, si aplican estas dos cosas, estos ministerios están en el corazón de la manera en que Jesús entendía lo que debe ser un ministerio público. Son los dos textos donde vemos a Jesús interactuar con jóvenes, y estas fueron las enseñanzas que él quiso dejar, ¿no?